eh, para comenzar la clase. Muy bien, hoy vamos a hablar de la epidermis y más adelante vamos a cubrir un tópico que no está muy relacionado necesariamente con la epidermis. Bueno, sí lo está. Tenemos tricomas glandulares y otras estructuras epidérmicas que tienen que ver con las estructuras secretoras, los que son laticíferos, canales resiníferos, nectarios, entre otros. Entonces, primero que todo, ¿cuál es la función de la epidermis? La epidermis es ese tejido que va a recubrir todo el cuerpo de la planta. Como lo menciono aquí, tanto el aéreo como el subterráneo. Y usualmente está formado por una sola capa de células que tienen una estructura diferente a la de las células que están internas al tejido. Usualmente las células epidérmicas en las partes aéreas están cubiertas por una capa de cutícula. Y la cutícula está formada por sustancias cerosas, por sustancias hidrofóbicas que tienen como función evitar la pérdida de agua. Entonces, esa capa de una célula en grosor que recubre todo el cuerpo de la planta, incluyendo las raíces, solo que en las raíces la función de la epidermis es diferente a la de la epidermis de las partes aéreas. Ya debido a su estructura y a diferencias en función, la epidermis radical se va a llamar rizodermis. Entonces, la función número uno de la epidermis es proveer protección, principalmente contra cualquier tipo de condición ambiental externa a la planta. Puede ser un exceso de radiación, puede ser la temperatura, puede ser evitar la pérdida de agua. También evitar lo que es el daño por herbívoros. Que eso sucede, por ejemplo, en el caso de células epidérmicas que son muy gruesas y que pues evitan que los organismos herbívoros puedan penetrar a los tejidos subyacentes. No solamente herbívoros, vertebrados o también insectos, sino también otros patógenos, como pueden ser bacterias, como pueden ser otro tipo de microorganismos, incluyendo nemátodos, por ejemplo. Hay muchas maneras en que esta barrera se puede vencer y pues que no es una barrera infalible, pero sí brinda protección contra el ataque de herbívoros y patógenos. En algunas plantas, la epidermis también provee cierto soporte mecánico. En el caso, por ejemplo, de la epidermis múltiple, que está formada por muchas capas de células, no solamente en tallos, en hojas y en raíces, provee cierta pues, resistencia mecánica, que tiene ese doble propósito, ¿verdad? También de proveer protección. Las células epidérmicas no son, las células epidérmicas regulares, ¿verdad? No son funcionalmente muy diversas. Algunas células, como lo menciono acá, pueden retener su totipotencia. Entonces pueden servir para cicatrizar heridas. Pueden utilizarse también en el cultivo de tejidos, pero no es, digamos, el primer tipo de célula que se utiliza para el cultivo de tejidos, no es la más conveniente, pero sí tienen esa capacidad de, también son células totipotentes. Si nosotros hacemos un recuento de las células de las plantas que son totipotentes, hay que comenzar primero con las células meristemáticas. Cualquier meristema, ya sea los meristemas apicales o los meristemas laterales o los meristemas intercalares, están formados por estas células que son muy poco diferenciadas y cuya función es reproducirse, es realizar mitosis, es generar el crecimiento de las plantas. Entonces, ese es el primer ejemplo, el ejemplo por antonomasia de lo que es una célula totipotente. Luego tenemos otros tipos de tejidos que también son totipotentes. Por ejemplo, el parénquima, ya habíamos mencionado, que es la fuente principal de tejido de las plantas para el cultivo de tejidos. El parénquima retiene su condición meristemática y si bien tenemos diferentes tipos de parénquima,
parénquima de almacenamiento, parénquima fotosintético, aerénquima, entre otros. El parénquima puede retomar su condición meristemática y producir otros tipos de células. La clase pasada también habíamos mencionado que el colénquima es otro ejemplo de tejido que retiene totipotencia. Y ahora tenemos otro ejemplo, en este caso, de muchas células epidérmicas, conste, no todas, que tienen esa capacidad de poder regenerar heridas y de cicatrizar. Bueno, aquí vamos a hacer un paréntesis porque tenemos una pregunta de Jimena que nos dice que hasta qué hora hay tiempo de entregar la tarea, hasta que se acabe el día, o sea, antes, hasta las 11:59 de la noche. Entonces, hasta hoy tienen chance de entregar su tarea. Bueno, también algunas células epidérmicas realizan fotosíntesis y lo podemos ver, por ejemplo, no solamente en hojas, sino también en la epidermis de frutos cuando están inmaduros, cuando están verdes. También en la epidermis de tallos herbáceos que pueden realizar fotosíntesis. Incluso hay algunas raíces, son muy contados los casos, cuyas células epidérmicas también pueden realizar fotosíntesis. También en el caso de las plantas acuáticas, obviamente. Esta fotosíntesis no es, digamos, muy importante dentro de lo que es el balance carbónico de la planta, pero sí ayuda a sufragar algunos costos, no solamente de mantenimiento de los tejidos donde están ubicados, sino también los costos de respiración de esos tejidos. Entonces, hay células epidérmicas que realizan fotosíntesis, no hay que ir muy lejos, podemos mencionar a los estomas, que son células epidérmicas en donde la fotosíntesis es vital para la función estomática. Entonces, podemos resumir esta diapositiva indicando que hay muchos tipos de células epidérmicas, que la estructura en este caso se relaciona también con la función. En términos generales, el tejido ofrece protección contra los cambios en el medio externo. También interviene en lo que es el intercambio gaseoso, no solamente el intercambio de agua, sino también el intercambio de CO2 y oxígeno, lo que es el proceso fotosintético. Es un tejido complejo, esto quiere decir que está formado por muchos tipos diferentes de células. A diferencia, por ejemplo, del parénquima, que es un tejido sencillo, o del colénquima, que es un tejido simple o sencillo, que está formado por un solo tipo de células. Bueno, el origen de la epidermis, como se lo pueden imaginar, es la protodermis. La vamos a tener, la protodermis, no solamente en el meristema apical de los tallos, sino también en el meristema apical de las raíces. Recuerden que en las raíces la epidermis se llama rizodermis. En las partes apicales, la protodermis va a generar esta capa de una célula en grosor que va a recubrir todo el cuerpo de la planta. De hecho, hay muy pocas partes de la planta que no tienen epidermis. Son contadas las excepciones. Por ejemplo, las zonas meristemáticas, que están muy cerca de lo que es, o dentro del meristema apical o muy cerca de él, no han tenido oportunidad de formar una epidermis. Y también la caliptra, que recubre el meristema apical de la raíz. Tampoco las células de la caliptra no tienen epidermis, pero son muy contados los casos. Si la planta va a tener crecimiento primario únicamente, va a tener epidermis toda la vida. Bueno, esto nuevamente hay excepciones. En el caso de las plantas que no tienen crecimiento secundario, que no producen madera, que no tienen a los meristemas cambium y felógeno, estas plantas van a tener únicamente crecimiento primario. Recuerden que el crecimiento primario es el resultado de la acción de los meristemas primarios, procambium, protodermis y meristema fundamental. En una planta leñosa, esos meristemas los vamos a encontrar en las partes jóvenes. En las plantas que son toda la vida herbáceas, estos meristemas son los únicos que van a producir células.
eh, contando las excepciones, ¿verdad?, de tejidos como el parénquima o los meristemas intercalares que también pueden aportar nuevas células. Aquí les estoy anotando el ejemplo de monocotiledóneas como las palmas y otras familias que generan tejidos muy fibrosos, muy rígidos, muy resistentes, incluso más resistentes que muchos árboles leñosos. En estas plantas, si bien tienen crecimiento primario, se va a generar una peridermis. Y ya vamos a ver más adelante qué es la peridermis, pero valga la oportunidad para indicar que es un tejido resistente que se produce cerca de la superficie de esos tallos y raíces muy fibrosas en estos grupos de monocotiledóneas y que estructuralmente es muy semejante a una peridermis, pero que no es ontogenéticamente una peridermis porque los meristemas que la originaron son diferentes. En este caso fueron células de parénquima que se rediferenciaron y formaron una cubierta de fibras. También hay plantas leñosas que pueden mantener una epidermis toda la vida. En el crecimiento secundario, la peridermis viene a reemplazar a la epidermis. Pero, ¿qué sucede en esas plantas que tienen crecimiento secundario? Bueno, también forman peridermis, pero en ciertas partes van a mantener epidermis toda la vida. Y hay muchos ejemplos. Aquí les coloco una fotografía de este árbol, el indio desnudo, el jiñucuave, que es un árbol muy común en zonas, pues en todo el país en realidad, en elevaciones medias a bajas, que se utiliza principalmente como cerca viva. Es un árbol que se reproduce muy bien por estacas. Y el indio desnudo produce una epidermis exfoliante, lo que llamamos corteza exfoliante. Aunque la corteza está formada por otras capas de tejido que van más allá del tejido que se va a despegar o desprender. Pero en términos generales podemos hablar de una corteza exfoliante. También los árboles de eucalipto, los árboles de cas, los árboles de guayaba producen este tipo de corteza, bueno, perdón, de epidermis, que eventualmente viene a desprenderse junto con otros tejidos subyacentes y muchas de estas especies pues tienen una epidermis fotosintética. Muy bien, vamos a entrar ahora un poquito más en detalle a lo que es la estructura de las células epidérmicas. Y la estructura va a variar dependiendo del sitio en la planta en que la encontremos. Usualmente vamos a hablar de una capa de células en grosor. A veces, dependiendo del lugar y también dependiendo del tipo de planta, se va a formar una epidermis múltiple que llamamos hipodermis. Pues vamos a tener más de una capa de células. A veces podemos tener 4 o 5 capas que forman esta epidermis. Un ejemplo son las raíces de orquídeas, las raíces aéreas de muchas orquídeas que ustedes tal vez se han tenido la curiosidad, eh, han encontrado que tienen un color verduzco o un verde tendiendo como un verde limón. Estas raíces son fotosintéticas. Entonces, muy interesante porque eh, las plantas son muy plásticas y este es un ejemplo donde las raíces pueden hacer fotosíntesis. Este tipo de epidermis múltiple en las orquídeas se llama velamen radicans. Y además de hacer fotosíntesis, las células de esta epidermis pueden almacenar agua. Aquí vamos a ver, bueno, varios ejemplos. Ya les tengo una fotografía de velamen. Esta es una epidermis típica en un tallo joven. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Primero que todo, las células epidérmicas tienen una estructura muy diferente a la de las células del tejido interno. Aquí podemos observar que este tejido que está debajo de la epidermis constituye colénquima. Usualmente vamos a tener, sobre todo si es un tallo joven, un tejido que va a aportar resistencia con flexibilidad. Más abajo del colénquima vamos a tener células de parénquima formando una corteza parenquimatosa.
Muy diferente a lo que es una corteza leñosa, ¿verdad? Aquí la corteza está formada por células de parénquima. Bueno, volviendo a la epidermis, aquí nada más tenemos una capa de célula en grosor y las paredes externas de la epidermis están recubiertas por una cutícula. A ver, tenemos a Melanie. Adelante, abra su micrófono. Profe, buenos días. Una consulta. Claro, Es que tengo una duda sobre las raíces de las orquídeas. sí. Es que, bueno, mi mamá tiene muchas y ella siempre las siembra con carbón, fieltro de pipa y estirofoam. ¿Eso por qué? Porque las orquídeas, bueno, hay muchos tipos de orquídeas. Hay orquídeas terrestres, pero la gran mayoría son epífitas. Eso quiere decir que van a vivir alejadas de un suelo rico en materia orgánica. Entonces, a veces la gente llama a las orquídeas como plantas parásitas. Y eso se presta a discusión, ¿verdad? Porque en realidad las orquídeas no están parasitando al árbol hospedero, lo están utilizando como soporte. En ese árbol se va a acumular materia orgánica, las hojas que caen del árbol, que no llegan al suelo, a veces se quedan atrapadas ahí. Se acumula materia orgánica que eventualmente forma un tipo de suelo. Pero ese suelo no es muy rico en nutrientes, no es rico, por ejemplo, en microorganismos. Las orquídeas van a depender mucho de los nutrientes que van a tomar de la atmósfera, por ejemplo, los que están disueltos en el agua de lluvia. Entonces, las raíces, si bien están involucradas en lo que es la absorción de esos pocos nutrientes, la mayor parte de la función de la raíz en una orquídea es la adhesión al sustrato. Y prueba de eso es que también intervienen en fotosíntesis. Creo que vamos a adelantarnos un poquito para mostrarles el velamen, porque creo que vale la pena, entra a lo que es la discusión, aquí lo tenemos. Pues si hacemos un corte transversal cerca del ápice de esa raíz, primero que todo la raíz tiene esta forma cilíndrica, pero las primeras capas de tejido, ven que son muchas, forman lo que es este epidermis múltiple que llamamos el velamen radicans. Después del velamen tenemos una corteza de parénquima y más interna al parénquima tenemos los haces vasculares, el xilema y floema, y aquí no está marcado, pero en el centro de ese cilindro vascular vamos a tener más parénquima, lo que se llama una médula. Aquí lo tenemos en otra, esto es una preparación, un corte que hicimos recientemente en preparación para un laboratorio. Y ustedes pueden ver, primero que todo, la epidermis múltiple que forma el velamen radicans, luego sigue la corteza de parénquima y luego el cilindro vascular, que es esto que estoy mostrando con el mouse. Y en el centro de todo este cilindro tenemos la médula, también formada por células de parénquima. Entonces, el velamen, por un lado, evita la pérdida de agua, por otro, realiza fotosíntesis. Las orquídeas necesitan evitar la pérdida de agua, es decir, viven arriba en un árbol expuestas al sol, al viento, y donde la única fuente de agua es la que se acumula en las bases de las ramas del árbol o lo que logran captar en la lluvia. Son plantas epífitas. Ya vamos a ver también que otra adaptación al hábito epifítico, que varía mucho en términos de lo que es el acceso al agua y también donde la exposición a altas temperaturas y al sol es otro factor de estrés. Otra adaptación es la vía fotosintética. Usualmente eh, la vía CAM o metabolismo del ácido crasulásico, aunque muchas epífitas, y en este caso las orquídeas no son excepción, pueden cambiar entre C3 y C4, perdón, C3 y CAM, entre otras variaciones. Entonces, es un hábito que permite, ¿verdad?, esta adaptación a un bajo nivel de nutrientes, donde el agua es limitante. De ahí que si usted quiere tener una orquídea bonita, pues su maceta va a tener piedras, va a tener carbón. Es decir, lo menos que le va a poner es tierra, ¿verdad? No sé si eso responde a su pregunta. Sí, profe, gracias. Y bueno, me surgió otra duda porque creo que a ella le habían dicho que las orquídeas florecen más si están en ausencia de agua.
como que las estresa y florean, ¿eso es cierto? Es correcto, es decir, en esto del mundo de las orquídeas es toda una ciencia, ¿verdad? Eh, Sucede que pues muchas orquídeas florecen en la época seca, en nuestra época seca, lo que va más o menos finales de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, ¿verdad? Que es una época larga, si estamos en el Valle Central Occidental o si nos movemos más hacia el norte, ¿verdad? Entonces las orquídeas florecen más o menos en esa época, en el verano, lo que la gente comúnmente llama el verano, y es cuando están más estresadas, ¿verdad? Eso ya es parte de su estrategia reproductiva, porque las plantas usualmente cuando están estresadas tienden a reproducirse, ¿verdad? Entonces, las orquídeas en este sentido no son excepción, pero a través del tiempo, evolutivamente, en las áreas tan estacionales que han colonizado, pues se reproducen durante la estación seca, tal vez la época más estresante, ¿verdad? Sí, las orquídeas son todas unas guerreras, son plantas que están adaptadas a condiciones de alta luminosidad, altas temperaturas y poca agua, pocos nutrientes. Muy bien, Gracias, profe. claro. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de una epidermis. Solamente vean que es una epidermis simple, ¿verdad? Una sola capa de células en grosor y aquí la cutícula es más gruesa. El grosor de la cutícula está relacionado también con la incidencia del estrés hídrico, la falta de agua. Entonces, plantas que colonizan ambientes desérticos van a tener una cutícula muy gruesa y también la epidermis va a pasar de ser sencilla a ser una epidermis múltiple. Estas son otras figuras que generamos recientemente donde se observan la epidermis de un fruto de tomate, Solanum lycopersicum. Entonces, primero que todo, las células epidérmicas forman una especie de patrón, como una pared de ladrillos. Son células con una forma bastante regular. También las paredes son relativamente gruesas, son células, recuerden, células epidérmicas están vivas a la madurez, algo muy importante. Las paredes van a ser, por tanto, primarias. Y aquí podemos observar plasmodesmos, o estos puentes que tenemos entre células adyacentes. Este es otro ejemplo, creo que aquí es epidermis de chile dulce. También podemos observar cromoplastos, ¿verdad? Que le dan el color rojo a los chiles y las paredes primarias y sus plasmodesmos. Aquí tenemos un ejemplo de epidermis, en este caso era una asterácea compuesta, una hierba, y podemos ver las células epidérmicas que tienen una apariencia como de pieza de rompecabezas. Estas se llaman células subsidiarias porque están asociadas a los estomas, que son estas estructuras que les estoy mostrando con el mouse. Los estomas realizan fotosíntesis. Muchas células epidérmicas pueden realizar fotosíntesis, pero no, como les mencionaba, el aporte carbónico no es muy importante. Las células subsidiarias afectan la conducta estomática de apertura y cierre estomático. Y esta estructura que tenemos aquí es un tricoma o pelo radical. Este es otro ejemplo de epidermis múltiple, en este caso de peperomia. Peperomia es una hemiepífita. ¿En qué se diferencia una epífita de una hemiepífita? La epífita, como las orquídeas, ha perdido totalmente la conexión con el suelo. Entonces se mantiene en la copa de un árbol, pero no hay conexión directa con el suelo. Una hemiepífita utiliza un árbol como soporte, pero envía las raíces abajo. Entonces, en una hemiepífita sí hay conexión de la raíz de la planta con el suelo. Solo que la planta aquí utiliza al árbol como soporte. Y peperomia es una planta que está relacionada con la pimienta. Es parte de esta familia Piperaceae. Y lo interesante nuevamente es que, bueno, es una planta que vive en las copas de los árboles,
que vive lejos del suelo y nuevamente entramos en esa dinámica donde evitar la pérdida de agua es importante. También protegerse del exceso de radiación. Entonces tenemos una epidermis, en este caso está en la superficie superior de la hoja, es lo que llamamos la superficie adaxial, con D de dedo, adaxial y con X, para diferenciarla de la epidermis abaxial, o de abajo, del embés, que es la que les estoy señalando aquí con el mouse. Entonces aquí esta es la epidermis adaxial, que es múltiple. Las células forman varias capas en grosor y son bastante grandes. Luego vamos a tener ya los tejidos subyacentes, que les estoy mostrando aquí con el mouse. Este es el mesófilo de empalizada. El que tenemos después es el mesófilo esponjoso. Y esto que les señalo con el mouse es un haz vascular. Estas aperturas o discontinuidades en la epidermis abaxial, que además observen solamente una capa de células en grosor, estas aperturas son los estomas. Y los estomas en plantas de este tipo que están adaptadas a la sequía van a estar en la epidermis abaxial o en el embés de la hoja. Aquí tenemos otro ejemplo de una planta también adaptada a condiciones xerófitas o ambientes desérticos, como es el ficus o los higuerones. Muchas especies de higuerones tienen hojas muy gruesas que decimos que tienen una textura coriácea. Bueno, estas hojas, como pueden ver, tienen una epidermis múltiple. Luego sigue el mesófilo de empalizada, luego el mesófilo esponjoso. Aquí tenemos un haz vascular y lo que señalan las flechitas es la posición de los estomas en la epidermis abaxial. Ya habíamos hablado un poco del velamen radicans, ya habíamos mencionado que es una epidermis múltiple de raíces de orquídeas que almacena agua y también evita la pérdida de agua y realiza fotosíntesis. Aquí pues habíamos visto la distribución de tejidos en una raíz de orquídea. Ya la habíamos comentado. Esta es la epidermis en la superficie abaxial de una hoja. Este es un corte que es muy difícil de sacar con una navajilla, porque se llama un corte paradermal, o sea, paralelo a la superficie de la epidermis. Hay que sacar como una capa de tejido muy delgada y eso hacerlo a ras de la hoja es sumamente difícil, pero como pueden ver, la epidermis, en este caso, a un nivel de magnificación pues bajo, muestra lo que es el patrón de venación de la hoja, la distribución de los tejidos vasculares. En estas lagunas o espacios se acumula lo que es el tejido per se que forma el mayor volumen de la hoja, que es el mesófilo o el parénquima fotosintético. Y ese parénquima obviamente está asociado con muchos haces vasculares que están encargados de transportar agua y nutrientes. Muy bien, ya habíamos mencionado que por estar constituida por diferentes tipos de célula, la epidermis es un tejido complejo. En general, la mayor parte de las células que recubren el cuerpo de la planta, o sea, las células epidérmicas típicas, son células que están poco especializadas. Sin embargo, como parte de la epidermis vamos a encontrar tricomas, vamos a encontrar estomas, vamos a encontrar células que llamamos idioblastos, con I latina, sin H, idioblastos, que son células donde la planta acumula sustancias de desecho, que pueden ser cristales, a veces son resinas, a veces son aceites esenciales. Ya vamos a ver la función de los idioblastos. La mayoría de las células epidérmicas típicas, pues como les mostré en la epidermis de chile y tomate, tienen una forma muy parecida y algunas semejan lo que son las piezas de un rompecabezas. Recuerden, son células que están vivas a la madurez, tienen paredes primarias, pueden formar plasmodesmos y algo muy importante, algunas de ellas realizan fotosíntesis, pero en términos generales la gran mayoría de células epidérmicas no hacen fotosíntesis. Sin embargo, no quiere decir que no hayan células epidérmicas que no lo hagan.
las que lo hacen, como les mencionaban, lo hacen a baja intensidad y no pues aportan un gran porcentaje de la fijación de carbono de una planta. Muy bien, creo que hay algo más en el chat. Los estomas se conectan con el mesófilo. Vamos a hablar de esta, mantengamos esta pregunta en el congelador y cuando veamos la estructura interna de la hoja, que creo que vienen figuras más adelante, vamos a hablar al respecto, pero la respuesta corta es que sí. Muy bien, tenemos dos manitas levantadas. A ver, Melanie, ¿tiene usted una pregunta? Abra su micrófono. No, profe, era lo de las orquídeas pasadas. Ah, bueno, perdón. Y entonces, Roddy. Todo bien, profe. Profe, tengo una pregunta. ¿Qué influye en que algunas plantas tengan estomas en la parte abaxial y otras en la parte adaxial? ¿Influye? ¿Qué influye? El intercambio gaseoso, la tasa de fotosíntesis. Pero digamos, ¿es alguna condición en la que ella se desarrolla ausencia de luz o así que hace que algunas la tengan en diferente posición? Bueno, lo que sí va a variar es la densidad estomática. La posición de los estomas generalmente está fija. Eso no quiere decir que no haya variabilidad dentro de una especie, dentro de un género, dentro de una familia. Los estomas pueden estar en la superficie abaxial, adaxial o ambas, ¿verdad? Entonces, si están arriba, es una hoja epiestomática, porque los estomas están en la superficie superior, adaxial, o lo que llamamos el haz, H-A-Z, el haz de la hoja. Si están abajo en el en vez, decimos que la hoja es hipoestomática. Y si están en ambas superficies, es una hoja anfiestomática. Ahora, la posición de los estomas se refleja, por ejemplo, el grado de disponibilidad de agua. No solamente la posición, sino también la densidad. La densidad estomática es una característica muy plástica que puede variar a medida que la hoja se va expandiendo. Pero lo que es la posición dentro de una especie usualmente está fija y lo digo con cierto grado de cautela porque puede haber variación, ¿verdad? Y cierto grado de plasticidad. Pero lo que refleja, ¿verdad? Es el grado de disponibilidad de agua. Entre mayor sea el estrés hídrico, vamos a ver que los estomas van a estar hundidos, ¿verdad? Y van a aumentar en densidad, porque es una manera en que la planta puede regular el intercambio gaseoso. Ya vamos a ver que los estomas tienen un rol importante en lo que es la homeostasis, o sea, el mantenimiento de una situación de equilibrio metabólico interno en función de los cambios que tengan lugar en el medio externo. Es la manera como la planta logra amortiguar esos cambios. Es a través de lo que es la apertura y cierre estomático. Bueno, creo que no hay más manitas levantadas, no veo nada en el chat. Vamos a continuar. La pared celular de las células epidérmicas es primaria, ¿verdad? Son células que están vivas a la madurez y las células que están inmediatamente, perdón, la pared que está inmediatamente en contacto con el medio externo puede suberizarse. Esto quiere decir que puede impermeabilizarse y usualmente va a adquirir un mayor grosor y también va a estar cubierta por una capa de cutina más gruesa. La cutina es una cera, es un material hidrofóbico que forma la cutícula. Esa cutícula no va a ser 100% cutina, y vamos a tener aceites, vamos a tener otras sustancias, usualmente sustancias hidrofóbicas. El hecho de que la cutícula tenga esta constitución hace que sea muy fácil, pues, que se impregne de otros lípidos. Muchos de ellos pueden ser agroquímicos, pueden ser pesticidas, de ahí que, pues, eso tiene pues desventajas para la planta. También tiene ciertas ventajas porque si son sustancias nutritivas, pues la planta lo podría absorber. Aquí podemos observar una ilustración donde tenemos la estructura general de la cutícula
vean que esta superficie que les muestro aquí es la pared primaria de las células epidérmicas y esa pared primaria también está conectada con la membrana plasmática y es discontinua. Incluso tiene unos canales que se llaman teicodos y a través de esta pared primaria es que se secreta la cutícula. Va a haber una capa de sustancias pépticas también. Y luego ya vamos a tener diferentes capas de ceras. Incluso esas ceras tienen cierta ornamentación. Entonces la cutícula la va a secretar la membrana plasmática a través de la pared primaria. Y si ustedes alguna vez han ido a cortar hojas de banano, no sé, ya se está perdiendo la tradición de hacer tamales, ¿verdad? O para cocinar o hacer tortillas, lo que sea. Ocupan una hoja de banano y van y la cortan. Se van a encontrar que él en vez de la hoja de banano, cuando ustedes le pasan su mano, sus dedos, queda una especie de sustancia muy seca, ¿verdad? De color blanco. Esa es la cera cuticular que tenemos en las hojas de banano. Y vean que las ceras en general tienen diferente grado de ornamentación. La membrana plasmática a veces las secreta a una velocidad variable y se forman estas especies como de colochitos. Entonces, cuando ustedes pasan su dedo por el en vez de muchas hojas, van a encontrar que como que se ensuciaron. Creo que hay una pregunta ahí. A ver. Sí, parece talco. Exactamente, esa es una muy buena analogía. Parece talco porque queda esa sustancia así como impregnada y es seca. Esa es la cera. Y la cera epicuticular pues tiene esa función, ¿verdad? De evitar lo que es la pérdida de agua y también de impermeabilizar a la hoja. Bueno. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso es una planta de ambientes muy húmedos. Vean que aquí el objetivo, ¿verdad? Es impermeabilizar a la hoja contra el exceso de agua. Entonces tenemos una cutícula muy gruesa. No sé si ustedes han oído hablar de lo que es el efecto Loto. ¿Alguno sabe o alguna sabe lo que es el efecto Loto? No es el efecto de la lotería, no, el efecto Loto. El que la planta tiene para digamos, ser impermeable. Correcto. ¿Cómo es ese efecto? ¿Se acuerda, Andrea? Mediante pelitos. Bueno, sí, claro. Tiene que ver los tricomas. Muy bien. Pero también parte importante es la constitución de la cutícula. La cutícula es impermeable. Entonces, lo que sucede, y eso sucede, por ejemplo, en muchas plantas, obviamente la de loto, donde toma el nombre el efecto, es que ustedes toman una hoja de esas plantas donde se da el efecto loto y comienzan a chorrearle un poquito de agua, ¿verdad? Entonces, el agua va a formar esferas y se va a deslizar rápidamente de la superficie foliar y no se va a acumular. ¿Qué desventaja tiene que se forme una película de agua en la superficie de las hojas? Bueno, que interfiere en el proceso de absorción de radiación. En algunos casos, en otros casos, si la hoja está expuesta al sol, yo no sé si ustedes han cometido el error de regar, ojalá unas plantulitas, muy temprano en la mañana, las riegan y hace un sol terrible y el agua funciona como unos lentes, como una lupa, que lo que hace es aumentar y concentrar los rayos solares y eso viene a dañar tejidos y al final usted lo que va a hacer es dañar y necrosar o matar tejidos, sobre todo si las hojas son muy jóvenes y muy frágiles. Entonces, tiene ciertas ventajas lograr que la superficie foliar esté libre de agua y de otras impurezas. Entonces, el efecto Loto se da a un nivel micro, en donde debido a la interacción entre la composición de la cutícula y la ornamentación de la epidermis, en muchos casos tiene que ver con la presencia de tricomas, el agua no se mantiene en la hoja formando una capa, una película, ¿verdad? Sino que tiende a desaguarse,
tiende a deslizarse y abandonar la hoja. Eso es lo que se llama el efecto loto. Y obviamente esto tiene aplicaciones industriales y a nivel de lo que es nanotecnología, porque, por ejemplo, se ha pensado incluso en crear trajes para nadar, para buzos o para nadadores en competencias, que minimicen, ¿verdad?, ese efecto como de arrastre o la fricción que ejerce el agua a medida que el cuerpo se va, pues, movilizando a través del agua y hacer que se deslice más rápidamente, o tener máquinas que se puedan movilizar en el mar o en el agua de una manera rápida, o de tener ropa que se seque de una manera muy rápida. Paola, ¿usted tiene una pregunta? No, se le abrió el micrófono entonces, no importa. Seguimos. Aquí tenemos una epidemia de una hoja de conífera y lo interesante acá es que la cutícula tiene ornamentaciones que semejan cuernos. Entonces la textura también influye no solamente en repeler el agua, sino también en evitar el daño por herbívoros. Aquí tenemos la epidermis en un tallo de una monocotiledonia fibrosa. No recuerdo el género de esta planta, pero se parece a Sansevieria, la lengua de suegra. Y bueno, aquí tenemos una epidermis que está formada por una capa de células en grosor, pero vean que está asociada a esclerénquima, agregaciones de fibras, en muchos casos que están asociadas a haces vasculares, donde vamos a tener floema y xilema. A veces esas fibras aparecen en agregaciones fuera de los tejidos vasculares, y donde proveen soporte mecánico a las hojas en este caso. Pero aquí tenemos un ejemplo de una monocotiledonia fibrosa donde las fibras, vean que están muy asociadas a la epidermis. Bueno, esto es un estoma. Aquí podemos ver ejemplos de una monocotiledonia, donde las hojas tienen venación paralela. Los estomas siguen filas, ¿verdad? Igual las células epidérmicas. Y una dicotiledonia, en este caso la papa, aquí tenemos el maíz, esta es la papa, donde la venación es más reticulada y donde las células epidérmicas siguen una disposición un poquito más heterogénea. Bueno, dentro de los tipos celulares, además de las células epidérmicas típicas, vamos a tener a los estomas. Recuerden que el estoma es una estructura formada por el poro, ¿verdad? Y dos células guarda. Ese es el estoma. También vamos a tener en la epidermis, además de estomas, células silíceas, células que van a mantener sílice. Ah, bueno, sí, santosoma, el efecto loto. Y si tenemos tiempo al final de las clases, le paso un video donde se ve el efecto así, muy chiva. Bueno, las células silíceas las vamos a encontrar en muchos pastos. Dentro de ellos, por ejemplo, la caña de azúcar. Si ustedes alguna vez han tenido la mala idea de correr en un cañaveral, ojalá que los esté persiguiendo un perro bien bravo y que no tengan chance más que poner pies en polvorosa, pues van a ver que atravesar un cañaveral no es nada agradable y sus brazos van a estar con cortadas, ¿verdad? Con pequeños cortes, porque han rozado hojas, y es muy común en gramíneas tener hojas que tienen células silíceas, básicamente hojas cuyas células epidérmicas conservan cristales de sílice, o sea, pedacitos de vidrio. También vamos a tener células de corcho, ¿verdad? Que tienen paredes suberizadas, están muertas a la madurez. Estas son células en donde la planta deposita sustancias de desecho. Aquí es interesante, pues, nada más anotar que eso es un tipo de defensa contra herbívoros. También vamos a tener células buliformes en gramíneas, principalmente, que lo que hacen es cambiar de tamaño por cambios osmóticos, y luego que al cambiar de tamaño modifican la orientación de la lámina y la exposición al grado de radiación. Las células silíceas son un ejemplo de idioblastos. Son células que van a tener cristales, van a tener aceites, van a tener
también pues eh, bueno, aceites, cristales, resinas, y que tienen como función también disminuir la calidad nutricional de la hoja, hacer más difícil que la hoja sea comida por un bicho, ya sea un vertebrado o un insecto. Los idioblastos los vamos a tener en otras partes de la planta. Los podemos tener inmersos en el mesófilo, los podemos tener inmersos en tallos. Son sitios donde la planta va a depositar sustancias de desecho, pero sucede en este caso que vamos a tener idioblastos también asociados a la epidermis. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una célula silicia y de una célula de corcho. Y vean que las células silíceas son parte de la epidermis y le dan esa característica como fuerte, rígida a la hoja. Y si ustedes pues se rozan con el margen de la hoja, pues se pueden cortar porque al final el sílice es eso, es una partícula de vidrio. Este es el caso de las células buliformes. Aquí tenemos el corte transversal a través de una hoja. Esta es la vena, una de las venas principales, un haz vascular. Y lo que tenemos aquí abajo es la epidermis abaxial, la epidermis adaxial o el haz de la hoja. Y vean que aquí en la epidermis del haz vamos a tener estas células elongadas de paredes muy delgadas, que son las células buliformes. Las células buliformes sirven para abrir y cerrar la hoja. Entonces, si están pues muy turgentes, van a aumentar de tamaño. Al aumentar el tamaño se expanden y la hoja se vuelve más plana. Si pierden agua, pues se van a encoger y la hoja va a aumentar su ángulo, va a ser menos plana. Entonces, eso tiene como consecuencia que va a variar el ángulo de exposición de la hoja al sol. Y así la planta puede regular, es otro mecanismo para regular lo que es el grado de exposición a la radiación y evitar la pérdida de agua. Las encontramos principalmente en gramíneas. Muy bien. Aquí tenemos... Profe, Sí. yo tengo una pregunta. Adelante, Jordan. En el caso de la caña de azúcar, ahorita que usted explicaba lo de las células de sílice, yo he notado que en las hojas también tienen un montón como de pelitos, bueno, supongo que son tricomas. Esos también tienen compuestos de sílice porque lastiman y pican un montón. Algunos sí, algunos tricomas pueden acumular compuestos de sílice, también de carbonato de calcio. Depende, ¿verdad? Si algunos tricomas son incluso muy rígidos. Ya vamos a ver algunos ejemplos, no para el caso de la caña de azúcar, sino para otras especies donde los tricomas funcionan como mecanismo de defensa mecánica contra herbívoros, ¿verdad? Y en algunos frutos funcionan como mecanismo de dispersión. No hay nada más incómodo que meterse, por ejemplo, en una zona llena de malezas y salir con la ropa llena de bolitas. Me acuerdo de Acaena cylindrostaquia en el Cerro de la Muerte, que es horrible porque los frutos son esféricos y están llenos de tricomas que forman una especie de gancho que se pegan mucho a la ropa. Y cuando usted lo saca, no solamente se espina, sino que también puede dañar su ropa. Es un mecanismo de dispersión de semillas, en este caso, donde el fruto se adhiere en este caso a la ropa, pero originalmente al pelaje de algún animal, ¿verdad? Entonces sí, los vamos a encontrar también en tricomas. Muy bien, esta fotografía, Profe, sí, perdón, quería hacerle una pregunta rápida. adelante, adelante. Para aquellas flores, aquellas plantas que se les llaman dormilonas, que si uno las toca se Se duerme. cierran. Ajá, ¿eso pasaría por los tricomas o por las células poliformes? No, es otra respuesta. Es una, yo no sé cuántos de ustedes jugaron con dormilonas. Es algo muy entretenido, ¿verdad?
En este caso, lo que sucede, si usted ve la hoja dormilona, es una planta, bueno, es una hoja compuesta, donde los foliolos, las partes en donde se dividió la hoja, cada uno de esos pedacitos, tienen lo que se llama un peciolulo, muy grueso, ¿verdad? Es una, si ustedes la ven con detenimiento, la próxima vez que vean una planta de dormilona, van a ver que esos peciolulos son muy gruesos. Y los peciolulos tienen células que sufren cambios inmediatos en el potencial osmótico. Pero ahí el estímulo es de presión. Usted toca la hoja y lo que sucede es que la membrana plasmática de esas células cambia su permeabilidad, sobre todo a iones de potasio. Entonces pierde agua y se encoge, y al encogerse, pues la hoja se cierra. Con el tiempo retoma su potencial osmótico normal, absorbe iones potasio y el agua vuelve a hacer esas células turgentes, la lámina foliar se abre. Y así está, ¿verdad? El estímulo ahí es cuando usted la toca, es un estímulo de presión. Y la idea es que cualquier bicho que se le pare a la hoja, pues la hoja se cierra inmediatamente. Y es un estímulo de presión más que todo. Ahí ya no es un compuesto químico, no es como una defensa mecánica. Es una respuesta que se genera por un cambio en la presión osmótica generado por una presión mecánica, ¿verdad? El estímulo Sí, que toca la hoja. sí, es que no sé dónde había escuchado yo que este tipo de plantas tenían en las hojas pelitos que eran tricomas, que esos eran los que mandaban como receptores a la planta para que se cerraran las hojas. Totalmente falso. El guía de turistas que le dijo eso está equivocado. Ok, Siempre en general, perfecto. sí, a veces veo, no sé, sobre todo cuando, no sé, un guía de turistas ahí, perdonando ahí, no voy a mencionar nombres, pero a veces se inventan unos cuentos que dan miedo, ¿verdad? Pero no, eso es un estímulo mecánico, ¿verdad? Es el estímulo principal, usted toca la hoja y lo que cambia es la permeabilidad, el potencial eléctrico de la membrana plasmática. Es un Ok, cambio a nivel osmótico. está bien, muchas gracias, profe. Ya sabemos por qué se cierran las hojas de las dormilonas. Aquí tenemos una planta típica de desierto. ¿Por qué lo digo? Yo sé que la foto está medio mala, ¿verdad? No es así muy bonita, pero vamos a observarla con detenimiento. Primero que todo, vamos a ver el número 1 que está aquí en esta esquina, y es una epidermis múltiple. La cutícula es gruesa. Eso nos da cierta evidencia de que la planta es de ambientes séricos. Luego, seguimos al número 3. No veo el número 3, se me perdió. Bueno, La comencemos parte de arriba, profe. arriba. Aquí, claro. Bueno, los tricomas. Es que me estaba tapando aquí uno de los comandos del Zoom. Bueno, no importa. Aquí tenemos los tricomas. Es una hoja pubescente, que es otra manera de llamar a las hojas que tienen una alta densidad de tricomas. Hojas pubescentes, como peluditas. Los tricomas, por un lado, reflejan el exceso de radiación y también sirven para evitar el daño por herbívoros. Luego el 4 nos muestra el mesófilo, tejido fotosintético. El 5 tenemos a las células buliformes. Recuerden estas células que usualmente las tenemos como en las esquinas de la superficie de la hoja y que sirven para variar el ángulo de la lámina. Y yo creo que ya eran 5 estructuras, para ver. Esclerénquima, epidermis, creo que las saqué malas todas, y esto entra en el examen. Qué torta. Bueno, la 1 es epidermis abaxial, así está bien. La 2, yo había dicho, no habíamos dicho nada, ¿verdad? De la 2, pues son fibras que están asociadas a los haces vasculares, esto es esclerénquima. La 3, aquí la notan como epidermis adaxial, yo dije que eran tricomas. Si lo pongo en un examen, voy a asegurarme que la flecha señale exactamente lo uno o lo otro. 4 sí estaba bien en el mesófilo y la 5 estaba
eran las células buliformes. Entonces digamos que no me fue tan mal en ese quiz. Bueno, aquí tenemos una epidermis de una hoja de dicotiledónea. De nuevo, los estomas, las células subsidiarias. Los estomas, recuerden, son las dos células guarda o células oclusivas y el poro. Lo podemos observar, y las células subsidiarias, las que están marcadas con la S, son las que están asociadas al cierre y apertura estomático. Este es un corte paradermal, o sea, paralelo a la superficie de la epidermis, donde podemos observar a las hojas, bueno, a las células epidérmicas típicas y también a los estomas. Una manera de obtener este tipo de corte, sin hacer el corte, es utilizar barniz de uñas transparente. No sé si Rafa lo va a mostrar en el laboratorio, no recuerdo, pero es una manera en que se puede estudiar la densidad estomática, sin la necesidad de hacer estos cortes tan difíciles. Entonces lo que se hace es colocar el barniz de uñas en una área de la hoja, se deja que se seque y con una pinza se desprende. Entonces es como un pedacito de goma, ¿verdad? Usted lo pone en un portaobjetos y luego lo ve al microscopio y lo que tiene es una impresión de la epidermis. Ya lo hicieron. Bueno, lo vieron en demostración en el laboratorio. Es interesante porque es una técnica muy sencilla y ustedes pueden medir densidad estomática. Y densidad estomática es un carácter funcional que refleja el grado de adaptación de la planta al estrés hídrico. Yo lo puedo usar para investigación. Es algo tan sencillo como eso. Bueno, aquí vamos a ver un cristal que está inmerso en la epidermis y esto es lo que se llama un litocisto. La célula que contiene el cristal se llama litocisto y el cristal se llama cistolito. Los cistolitos están formados por carbonato de calcio, también por calosa, que es un polisacárido, o por sustancias pécticas, un tipo de azúcar, o por sílice, cristales de sílice. Y vean que la función nuevamente es meterlo cerca de la epidermis para que sirva como un mecanismo de defensa, pero la planta lo produce simplemente para desechar una sustancia que no es, digamos, útil metabólicamente. Y como consecuencia, pues tiene esa función defensiva. Entonces, la célula que alberga el cistolito se llama litocisto. Cisto, bolsa, lito, roca. Es otro tipo de idioblasto. Bueno, otras células que podemos tener en las hojas de ficus o de higuerón, pues los litocistos, ¿verdad? También podemos encontrar rafidios. Los rafidios son muy bonitos de verlos al microscopio óptico porque semejan palillos de dientes o un puñito de agujas. Y usualmente se producen en agregaciones. O sea, cuando los vamos a observar y los encontramos en una hoja, están agregados en diferentes puntos. Y recuerden que estos son cristales de desecho, usualmente de carbonato de calcio, solamente que tienen esa forma como de un palillo de dientes y son formados en las células, ya sea las células del mesófilo o las células epidérmicas y específicamente en la vacuola. También los rafidios podemos tenerlos, o los cristales de carbonato de calcio en general, asociados a tricomas. Aquí podemos ver la formación de un cistolito, ¿verdad? Es una célula epidérmica que madura hasta que eventualmente secreta este cristal de carbonato de calcio. El litocisto es la célula y el cistolito es el cristal. Tenemos otro ejemplo, en este caso también en un higuerón, Ficus elástica. Bueno, vamos a hablar un poquito más específicamente de los estomas. Recuerden que los estomas es una estructura que está formada por las dos células guarda o células oclusivas y el poro. Y además esas células están rodeadas por células subsidiarias que afectan lo que es la conducta estomática. Intervienen en lo que es el transporte de agua, el transporte de iones. Los estomas son muy importantes para regular lo que es el intercambio gaseoso.
Y tanto es así que la conducta estomática, la sumatoria de la conducta estomática en una hoja se llama conductancia estomática. Nos da una idea de cuánta agua se está perdiendo a medida que los estomas están abiertos. Y ese es el precio que hay que pagar por hacer fotosíntesis. La planta tiene que mantener los estomas abiertos para que entre el CO2 y tenga lugar el intercambio gaseoso, pero al abrirlos está perdiendo agua. Entonces, los estomas representan un mecanismo en que la planta logra controlar lo que se llama o mantener la homeostasis, o sea, el equilibrio entre el ambiente interno de la planta en relación con los cambios en el medio externo. Y ven que es importante que los estomas contengan cloroplastos. Los estomas realizan fotosíntesis. El principal producto de la fotosíntesis son azúcares. Y los azúcares tienen, pues, como efecto cambiar el potencial osmótico de las células. Entonces van a cambiar el contenido de agua de las células se guarda y van a afectar lo que es la forma, si el poro se va a abrir o se va a cerrar. También es importante anotar que la pared de las células guarda es primaria, pero que tiene diferente grado de grosor. Y eso facilita la apertura y el cierre estomático, porque la deposición de celulosa no es homogénea a lo largo de toda la pared. Entonces es como cuando, no sé si ustedes han visto esas, bueno, globos que tienen forma como de salchicha, y entre más aire le inyecte usted, adopta una forma más curva. Lo mismo sucede en el caso de los estomas. Cuando están turgentes, las células estomáticas se abren, el estoma se abre, se curvan, y cuando están, pues, se han perdido agua, pues el estoma se cierra. Y esto va a depender no solamente de la actividad fotosintética dentro del estoma, sino también del grosor de las paredes. Y podemos observar un estoma donde se pueden visualizar bastante bien los cloroplastos. Es crítico que los estomas puedan hacer fotosíntesis porque es como muestrear el ambiente. La fotosíntesis se va a realizar cuando las condiciones sean beneficiosas para la planta. Si las condiciones son muy hostiles, los estomas se van a cerrar y la tasa fotosintética dentro de ellos va a bajar. Entonces es crítico que puedan realizar fotosíntesis. Bueno, como les mencionaba, la cantidad o lo que es la densidad estomática va a variar. Es una característica funcional muy plástica y que refleja el nivel de estrés hídrico o el nivel de variación en la disponibilidad de agua que tenga la planta. Ya habíamos hablado de hojas hipoestomáticas, de hojas epiestomáticas y de hojas anfiestomáticas. La gran mayoría de las plantas tiene hojas hipoestomáticas, o sea, tienen los estomas en el envés, en la superficie abaxial. Esto evita que se forme una película de agua cuando llueve, ¿verdad? En la superficie superior, y que además los estomas estén menos expuestos a extremos en radiación, extremos en humedad. La morfología también de los estomas tiene importancia taxonómica. Nosotros no vamos a pasar mucho tiempo en lo que es clasificar estomas de acuerdo con su posición, de acuerdo a la posición de las células subsidiarias. No vamos a entrar en esa discusión, pero sí es importante que sepan que ese tipo de disposición, pues, no solamente tiene su razón funcional, sino también tiene su utilidad a nivel taxonómico. En plantas xerófitas o plantas adaptadas a ambientes desérticos o de estrés hídrico, primero vamos a encontrar un epidermis múltiple, una cutícula gruesa y muchos tricomas. Y además los estomas van a estar hundidos en lo que se llaman criptas estomáticas. Pues aquí podemos ver los estomas en el fondo de este agujero o cripta estomática, que además están recubiertas por muchos tricomas que vienen a condensar el agua que se está escapando y sirven para evitar precisamente eso, la pérdida de agua. Entonces el cierre y apertura estomático es lo que llamamos conductancia estomática. Es una medida de la pérdida relativa de agua
cuánta agua está pasando a través de los estomas, y eso está relacionado en muchas ocasiones de forma directa con la tasa fotosintética. Entonces podemos medir conductancia estomática, podemos medir fotosíntesis, podemos medir uno lo otro, los dos están correlacionados. Si la conductancia estomática es proporcional a la tasa fotosintética, obviamente esto no lo podemos medir así a ojímetro, esto se requiere cierto nivel de instrumentación, a veces muy cara, y se usa un analizador de gases infrarrojo. Suena como ciencia ficción, pero eso es básicamente lo que hace este aparato. Mide la cantidad de CO2 que está interno a una cubeta, donde se ha colocado una hoja en el interior, y lo que mide es la cantidad de CO2 que está ya sea inmediatamente al vecindario de la hoja, y como el CO2 está siendo producido por la planta o está siendo fijado, pues está respirado o está siendo fijado como fotosíntesis, pues el aparato logra medir cambios mínimos en la concentración de CO2, lo cual está relacionado con la tasa de fotosíntesis. Igual en el caso de lo que es el vapor de agua. Recuerden, conductancia estomática es cuánta agua pasa a través de los estomas. La conductancia estomática y la tasa de fotosíntesis deben estar correlacionadas. Entonces, la apertura de los estomas y el cierre estomático como consecuencia tiene lugar debido a cambios osmóticos, sobre todo en lo que es el transporte de iones potasio. Entonces, nuevamente, esos cambios osmóticos son muy finos y son también instantáneos. Entonces, en una hoja vamos a tener una población de estomas abiertas, otra población cerrada y una población en estado intermedio. Los estomas son sumamente delicados al tacto. Ustedes pueden tocar una hoja, ¿verdad? Tenue, de una manera muy suave, y van a observar apertura y cierre estomático a medida que ustedes también ejercen ese estímulo mecánico. Bueno, aquí vemos el cierre y apertura estomático está más que todo regulado por el transporte de iones potasio. Entonces, cuando los iones potasio salen, arrastran consigo el agua y la célula se vuelve menos turgente. Entonces el estoma se cierra, y viceversa, cuando los iones potasio entran, arrastran consigo el agua, la turgencia aumenta y el poro se abre. Aquí tenemos una hoja acicular de pino. Recuerden que las hojas de pino tienen esa forma cilíndrica y tienen muchas adaptaciones a lo que es evitar la pérdida de agua. Son hojas xerófitas, hojas xeromórficas o xerofíticas, que están adaptadas a resistir la sequía. Vemos primero que todo que los estomas están hundidos, que la epidermis es gruesa y que además tenemos una gruesa capa de cutícula. Bueno, otras estructuras epidérmicas son los tricomas, que son estos, pueden ser unicelulares o multicelulares, pueden ser glandulares o no glandulares, y pueden tener muchas formas. Pueden almacenar nutrientes, pueden almacenar agua, pueden almacenar también sustancias tóxicas. Quien no se ha ortigado con alguna planta, al menos alguna vez en su vida, y cuando decimos me ortigué, es que lo que hicimos fueron romper tricomas glandulares que liberaron sustancias semejantes a alcohol y causaron una reacción alérgica. Entonces, la presencia y estructura de los tricomas también tiene importancia taxonómica. Todos conocen al Nancy. En algún momento se han comido un Nancy y han llegado a la conclusión de que qué fruto más desagradable. ¿Quién tuvo la idea de comer nances? Bueno, en realidad yo creo que es como un sabor adquirido, se aprende a comer nances. A mí particularmente no me molestan mucho, tampoco me gustan demasiado, creo que están bien. Bueno, los nances, la planta de nance, tiene las hojas pubescentes en el envés, y los tricomas están divididos en su ápice en 4 partes. Es una manera en que ustedes pueden saber que por lo menos en la familia Malpighiaceae
la familia del Nance, Birsonima crassifolia, que tiene esos tricomas divididos en 4. Entonces, la presencia y la estructura de los tricomas tiene importancia taxonómica. Algunos de esos tricomas son glandulares y secretan, pues, sustancias tóxicas, sustancias pegajosas. Algunos sirven incluso para favorecer la atracción de polinizadores y otros los tenemos presentes en plantas insectívoras, plantas carnívoras. Bueno, no voy a pasar mucho tiempo en esta diapositiva. En realidad vamos a hablar de secreción y excreción. Son dos términos que son muy semejantes en su significado. La secreción es simplemente producir productos, separar los productos de desecho del metabolismo y ponerlos en lugares donde no sean peligrosos. Y la excreción es eliminarlos del todo. Entonces, no es muy claro, ¿verdad?, la diferencia entre los dos procesos, porque, por ejemplo, el exceso de sal se puede excretar y al excretarlo estamos separándolo totalmente de la planta, pero la secreción implica el almacenamiento en lugares alejados del metabolismo primario y donde no tienen efectos, digamos, tóxicos para la planta. Vamos a hablar de estructuras secretoras externas y estructuras secretoras internas. Dentro de las secretoras externas, los ejemplos clásicos son los tricomas glandulares y las glándulas, que aquí podemos hablar, por ejemplo, de los nectarios extraflorales, como el ejemplo clásico. Pero también tenemos glándulas de excreción de sal en manglares, que son las que forman esos cristales que vemos sobre las hojas de manglares, sobre todo en un día muy cálido. Los tricomas glandulares son usualmente multicelulares y vienen a acumular, tienen formas muy variadas y vienen a acumular una variedad grande de sustancias. Aquí tenemos un ejemplo de la planta Urtica dioica, una urticácea. Vean que estos tricomas tienen como una forma de aguja y un ápice globular. Cuando algún animal, incluyéndonos a nosotros, roza estas plantas, el tricoma se rompe y libera la sustancia. Entonces, muchas de estas reacciones son inmediatas. Me imagino que alguno o alguna de ustedes ha tenido la experiencia de ortigarse. No es una situación, una experiencia agradable, pero tal vez las buenas noticias es que es inmediato. En algunos pocos casos se da pues la situación donde la sustancia se derrama y ojalá en la ropa. Entonces, si usted no siente la reacción inmediata, pero al tocarse la ropa y ojalá frotarse las manos o se lleva las manos a la cara, ahora que está eso así tan impopular, ¿verdad? Pues va a sentir la reacción alérgica y usualmente es inmediata. Y esto sucede simplemente porque esos tricomas glandulares se han roto y han liberado la sustancia en la piel. Los nectarios, en este caso, los podemos encontrar tanto en las flores, asociados, por ejemplo, a lo que es una flor, o bien fuera de las flores. Si es fuera de las flores, estamos hablando de nectarios extraflorales. ¿De qué le sirve a una planta producir néctar fuera de la flor? O sea, en un tallo o usualmente en una hoja. Bueno, principalmente para atraer organismos como avispas, como hormigas. Aquí tenemos un ejemplo y ustedes se acuerdan, la guava, Inga, va a tener estas estructuras circulares que forman una especie de copa, usualmente a lo largo del peciolo o del raquis, de una hoja compuesta, y cuando la hoja está joven, los nectarios son funcionales, o sea, está secretando néctar. El néctar es principalmente sacarosa, azúcar de mesa disuelta, que es la principal sustancia de transporte en el floema. Entonces, ¿qué va a suceder? Este azúcar, cuando es liberado al ambiente, va a traer hormigas, va a traer avispas, que van a patrullar esas hojas jóvenes. Eso es un mecanismo de defensa contra herbívoros. De esta manera, la planta se asegura que la hoja, cuando es joven y es muy frágil y no está, digamos, totalmente expandida, va a estar protegida
por esos insectos. Lo interesante es que los nectarios, una vez que la hoja ha madurado, ya no son funcionales, ya no secretan néctar. Pero una función de los nectarios extraflorales es atraer insectos, sobre todo sociales, como avispas, como hormigas, que al patrullar, ¿verdad? Y al defender la hoja, porque es una fuente de alimento, vienen a evitar que otros insectos, herbívoros en general, pues dañen el follaje. Profe, ¿el cornizuelo tiene ese tipo de néctar o qué es lo que hace que atraiga a las hormigas? El cornizuelo ha llevado esta relación a la potencia de 10, o sea, que ha coevolucionado con hormigas que no solamente vienen a visitar a la planta, sino que viven en ella. El cornizuelo, lo que la gente llama las espinas o los cuernos, ¿verdad? En realidad son hojas modificadas que están huecas y que sirven para que las hormigas vivan dentro de ellas. El cornizuelo produce néctar, tiene una enorme cantidad de nectarios extraflorales y también en el borde de las hojas producen los que se llaman cuerpos de Belt, que son cuerpos de proteínas que las hormigas cosechan. Pues las hormigas viven en el cornizuelo, están defendiendo la casa. Y claro, la picadura de esas hormigas es dolorosa. Y son hormigas que son muy agresivas. Ustedes comienzan Sí, profe, es horrible. y a jugar con las hojitas, ¿verdad? A torear a las hormigas y si se descuidan se llevan un piquete bastante doloroso, ¿verdad? Ojalá se le paren un cornizuelo encima y no se den cuenta hasta que es muy tarde. Son lecciones que se aprenden así bien rápido, ¿verdad? Muy bien. Hay otra estructura epidérmica. Uy, ¿qué pasó? Me salí. Vamos a regresar. Ah, ya sé qué pasó. Esa imagen la tomé de ahí y me mandó al sitio de internet. No importa, me sacó de la presentación. Aquí estamos de vuelta con hidátodos. Los hidátodos son responsables del fenómeno de gutación. Tal vez podemos explicar qué son los hidátodos viendo la estructura de un hidátodo. Los hidátodos son estas estructuras, ¿verdad? Es toda la estructura que está formada por estructuras análogas a estomas, no funcionan como estomas, pero son poros que se abren para secretar agua. Están asociados a haces vasculares y tienen un parénquima especializado que se llama epitema, que es muy eficiente en absorber agua. Entonces, ¿cuál es la función de los hidátodos? Excretar el exceso de agua. Y esto sucede por la presión de raíz. Entonces, son estomas, bueno, en realidad son hidátodos, y son poros a través de los cuales se excreta el exceso de agua. En un día cálido, y ojalá que haya llovido en la tarde de ese día cálido, las plantas están sedientas, están estresadas por agua, entonces comienzan a absorber una gran cantidad de agua. Y digamos que haya llovido en la tarde, pasa la noche, y en la madrugada y al amanecer del otro día hay un exceso de agua en el suelo, pero también las raíces, debido a la temperatura tan alta del día previo, han absorbido una gran cantidad de agua. Pues hay un exceso de agua en la planta. Entonces, la planta la excreta a través de los hidatos y es lo que llamamos rocío. El rocío se puede formar por la condensación del agua muy temprano en la mañana debido a la temperatura, ¿verdad? Que está frita. Pero parte del rocío también es el agua excretada por los hidátodos. Ahora, esos tricomas glandulares los vamos a encontrar en plantas carnívoras, también en una gran, no solamente densidad, sino también variedad, que van a secretar néctar, van a secretar sustancias azucaradas que vienen a atraer insectos. Y aquí también se da, por ejemplo, en muchas plantas, esa respuesta mecánica. Vean que la hoja está súper modificada, ¿verdad? Para atrapar bichos. Y cuando los insectos son atraídos por esas secreciones azucaradas y comienzan a moverse dentro de la hoja se cierra. Es otro ejemplo de un estímulo tipo de presión mecánica.
Se cierra y hasta ahí llegó el pobre bicho porque además estas hojas secretan sustancias enzimáticas que digieren al insecto y que además pueden absorber los diferentes jugos nutritivos a través de la epidermis. Entonces, es una estrategia de plantas que viven en ambientes pobres en nitrógeno. Y hay muchos mecanismos. Profe, Sí, perdón, ¿cómo es que se llama aquella planta que parece una trompeta que huele súper feo, que es como grande, que está en estos lugares, en la U, por el pasadizo de claro. biología? Sí, y también se han ido al Jardín Botánico Lancaster, a la entrada de los invernaderos, digamos, una vez que usted pasa como la cafetería, al puro frente hay una de estas matas muy lindas, se llama Aristoloquia. Y Ujú. es grande, es tubular. Y bueno, aquí tenemos utricularia, pero la flor de Aristoloquia es semejante en el sentido de que la parte interna es resbalosa. Aquí la flor produce sustancias que semejan el olor a carne podrida. Ujú. Afortunadamente, yo creo que no es un aroma que ustedes experimenten muy frecuentemente, pero si alguna vez han visto, no sé, una carne que dejaron en algún lugar equivocado, en un recipiente, la abrieron y wow, salgamos en carrera. Es un olor verdaderamente desagradable. En Aristoloquia no lo es tanto, pero sí tiene esa semejanza a carne podrida y eso atrae moscas, que son los polinizadores de Aristoloquia. No, no es un mecanismo, digamos, de carnivoría, es un mecanismo más que todo de polinización. Pero muchas de estas plantas a veces colectan el doble beneficio. Por un lado, la polinización y por otro, bueno, el cuerpo de los insectos que se descompone adentro y que pues le da ese doble beneficio, ¿verdad? De polinizarse y también de nutrientes. Sí, se llama Aristoloquia. Hay varias especies de Aristoloquia, algunas con flores menos grandes, menos impresionantes. Y el fruto es una cápsula que tiene forma de canasta. Y las semillas son muy lindas porque tienen forma de corazón. Es algo así como chiva y son plateadas además. Entonces, es una planta que, si bien no es muy agradable de tener en la casa porque a veces huele un poco mal, pues sí es muy impresionante por la estructura que tiene. Sí. Bueno, aquí tenemos tricomas glandulares en Drosera, otra planta carnívora. Entonces vean que tienen, en este caso, traqueidas, que son tejidos vasculares. Están muy vascularizados los tricomas glandulares en general. Tienen que estarlo para producir la serie de sustancias que generan. Aquí en Úrtica, otra urticácea, un tricoma glandular con esta forma de aguja. En las estructuras secretoras internas, y ya vamos a terminar porque no quiero que se haga muy larga esta clase, vamos a hablar de laticíferos y canales resiníferos. Generalmente estas estructuras son multicelulares. Por ejemplo, cuando hablamos de un canal laticífero, estamos hablando de todo un cilindro que está formado por células que tapizan la superficie del cilindro y que generan la sustancia al interior de lo que es el canal. O bien puede ser un idioblasto, como ya habíamos mencionado, puede ser una célula que almacene un cristal y que esté inmersa en un tejido, como puede ser, por ejemplo, el mesófilo, puede ser el parénquima del tallo, pero que sea nada más una célula. Los canales laticíferos y los canales resiníferos son multicelulares y los idioblastos son unicelulares. Y las sustancias de almacenamiento pueden ser muy variadas, pueden ser desde taninos, pueden ser, bueno, el látex, entre otros, o ya resinas. Es sumamente variado. Y los canales secretores, como se les mencionaba, la secreción pueden secretarla directamente al interior del canal, o bien las células se pueden romper. Entonces, si se rompen esos canales, se llaman lisógenos.
se rompen las células y se libera el contenido al canal, o si se separan, se llaman canales esquizógenos. Y valga estos dos términos porque la clase pasada hablamos un poquito de lo que era el parénquima asociado a espacios intercelulares, el aerénquima. Esos espacios intercelulares se forman de manera lisígena cuando las células se rompen o de manera esquizógena cuando las células se separan a lo largo de sus paredes sin que las células se rompan necesariamente. En el Facebook voy a poner algunas aclaraciones de términos. Sería bueno que ustedes lo revisaran de vez en cuando porque yo luego reviso las grabaciones de estas clases y si veo que algún concepto no quedó claro o si cometí un error, que se puede dar el caso, entonces hago una aclaración en el Facebook. Bueno, los ductos de goma, los ductos gomíferos o canales gomíferos y los canales también resiníferos, los vamos a tener en angiospermas y también en gimnospermas como coníferas. La resina que a veces se acumula en el tronco de un pino o de una araucaria es producida por canales resiníferos. Entonces, esos canales resultan de daño mecánico o se desarrollan naturalmente. Y aquí nuevamente la función es, por un lado, cicatrizar heridas y servir de defensa química, en este caso, contra herbívoros. Aquí podemos observar un canal secretor donde se genera lo que es el epitelio del canal y las paredes de este canal. Este es un corte transversal. Y el ducto del canal es donde el espacio donde se acumulan las sustancias. Pueden ser resinas, pueden ser taninos, el látex. El látex es muy común, por ejemplo, en plantas como la pastora, como la yuca, como la papaya, donde ustedes hacen un corte o separan una hoja, inmediatamente hay una secreción lechosa, a veces abundante. Y es que lo que hemos hecho es romper estos canales ya sea resiníferos, en el caso de pino, o laticíferos, en el caso de la yuca, en el caso de la papaya, y cualquier otra planta que genere ese tipo de secreción lechosa. A veces esa secreción es cáustica y puede ser incluso peligrosa. Hay un árbol del Valle Central de Costa Rica, tirando hacia Santa Ana, lo que es el Valle Central Occidental, que se distribuye también en el bosque seco y se llama jabillo, Ura crepitans. El látex de este árbol puede causar ceguera. El árbol tiene importancia maderable, la madera es muy buena, pero hay que tener mucho cuidado para aprovecharla. Y también para manipular el árbol, porque en realidad pues no es muy amigable, el tronco está tapizado por espinas. Pero las hojas tienen esta secreción, ¿verdad? Que puede causar ceguera, es muy cáustica, es peligrosa. Los laticíferos pueden ser simples o compuestos. Los simples son unicelulares y los compuestos son multicelulares. Nuevamente, la distribución en la planta es variable, pero la vamos a encontrar usualmente en sitios que pueden representar un daño potencial o que están expuestos a herbívoros como pueden ser hojas y tallos jóvenes. De ahí que no es ninguna sorpresa que esos sitios sean pues la principal fuente de látex. Mucho de este látex en algunas especies es comestible. Vean que hablamos del jabillo, una especie donde el látex es tóxico, venenoso. Hay especies donde el látex es comestible, como en el caso de otro árbol del bosque seco, que le llaman baco, Brosimum alicastrum, donde el látex incluso es nutritivo. Y el látex puede tener proteínas, enzimas en este caso, como es el látex de papaya, y tal vez algunos y algunas de ustedes sepan que para suavizar la carne, la dejamos reposando entre unas 2 cáscaras de papaya, por ejemplo, donde se genera esta enzima papaína que viene a romper
proteínas y como consecuencia, la carne se vuelve más suave. Aquí tenemos un laticífero simple en Euphorbia. Y creo que sigue un laticífero compuesto o articulado. Vea que está dividido en secciones. Y en Euphorbia no, es más continuo. Muy bien. Con esto creo que terminamos, a no ser si hay preguntas. Veo que hay dos. Vamos a ver. La función de la glándula interpeciolar. Bueno, Daniel Agüero, la glándula interpeciolar, imagino que está hablando del nectario. Y es que los nectarios a veces los tenemos en los peciolos o bien a lo largo del raquis de una hoja, como en la planta de guava. Y la función, creo que ya la habíamos discutido, que es atraer hormigas, atraer avispas, que sirvan como mecanismo de defensa contra herbívoros. Veo que no hay más preguntas. No sé si tienen preguntas. Sí, Profe, yo tengo una. sí, adelante. Bueno, es que usted mencionó que los tricomas glandulares secretan ciertas sustancias. Esto es con un fin para la planta. Por ejemplo, en la planta del cannabis, estos tricomas son los tricomas glandulares los que producen los cristales de THC. Vieras que no conozco en específico este ejemplo. Lo puedo revisar, pero recuerden que cannabis es un género interesante porque en alguno, ¿cuál es el nombre común del cannabis que es fuente de fibra? El cáñamo. El cáñamo, que va a depender de la cantidad de la sustancia activa que pues da los efectos de la marihuana, ¿verdad? Pero es la misma especie, cannabis sativa. Y lo que hace la diferencia es la cantidad de esta sustancia activa, ¿verdad? Pero cannabis es una fuente importante de fibras, entre otros productos, y además tiene una anatomía vegetal muy interesante. Pero voy a revisar el caso particular de los tricomas, ¿verdad? Porque voy a ser sincero, desconozco el tipo de sustancia que producen. Ok, gracias. Y es que también me gustaría saber la función específica que tiene estos cristales de THC en la planta. Bueno, me ha puesto tarea. Como venganza, voy a dejarle una tarea más difícil para la próxima. No hay problema, esto es importante porque a mí me ayuda a aprender y es interesante, es una planta interesante además. Entonces, se la quedo debiendo y si no lo discutimos en la próxima lección, lo pongo en el Facebook. Ok, muchas gracias. Bueno, Profe, sí, adelante. hay unos árboles que, digamos, cuando se les hacen cortes o así, botan como un tipo de mancha, digamos, bueno, se les llama mancha, como Secreción. rojiza. ¿Eso es igual un tipo de látex? Sí, es un tipo de látex. Eso es una buena pregunta. Se me olvidó decirles que la secreción no es únicamente lechosa. La secreción puede ser cristalina, como en muchas euforbiáceas. Puede ser amarillenta. Puede ser también, bueno, lechosa. Y puede tener, bueno, en realidad no es muy diversa en colores, pero es variable también en consistencia. Hay una secreción que es muy pegajosa y otra es así muchísimo más líquida. Entonces, sí es variable, es una buena pregunta. Hay plantas que incluso una característica de importancia taxonómica es ver el tipo de secreción, ¿verdad? El color y la consistencia. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, voy a... Profesor, yo tengo una pregunta. ¿Cómo puede uno diferenciar si el laticífero es simple o es compuesto? Digamos, ¿se puede a partir de la consistencia de látex o no? No, es una característica. Vea, es otra pregunta importante porque si estamos usando microscopio óptico y así con los materiales que yo encontré en mi casa, no me puedo deshacer del látex. El látex me elimina un montón de especies para preparaciones microscópicas al microscopio óptico con materiales sencillos, porque el látex es como echarle un tarro de pintura a una pantalla,
¿verdad? Se derrama por toda la preparación y si es pegajoso, mucho peor. Entonces, hay que someterlo a ciertas técnicas, ¿verdad? Ya serían de microtécnicas para eliminar el látex o por lo menos controlar que se derrame, ¿verdad? Pero para una pregunta corta y una respuesta larga, se requiere una preparación microscópica para determinar el tipo de laticífero. Si es articulado, si es simple. Si, a no ser que usted conozca la especie de antemano y sepa qué laticíferos tiene. Pero si estamos en la parte exploratoria, sí se requieren microtécnicas más elaboradas que las que se pueden hacer ahora lejos de la universidad.